Buenos días, Venezuela, buenos días, América, buenos días, mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Les digo un gran hombre, amigo por demás y conocido por el invitado especial de hoy, don Renio Tolina, que para amar a Venezuela había que conocerla, respetarla y admirarla. Eso tenemos que estar bien muy pendientes. Hoy a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invitamos siempre a que te suscribas, igualmente de Noticias Venezuela, MCN Venezuela Blog y Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la aplicación Xenoplayer y de todos nuestros aliados de Noticias Sigatoca Venezuela y de Siempre Venezuela Siempre, allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para Colombia y el Caribe. Allá nuestra querida Laureca Oriera, allá en la mancomunidad alemana francesa, hasta el norte del África y toda Europa, que siempre transmite estas nuestras programaciones, y de la gente de GTTR de Estados Unidos para Estados Unidos y el mundo, y todos nuestros queridos suscriptores que nos mantienen retransmitiendo estas programaciones. Que Dios los bendiga a todos, que la paz y el amor sea con todos y cada uno en sus hogares y en las propuestas que tengan de vida para salir adelante. Hoy, sin más preámbulo, tengo un invitado de lujo. Yo diría uno de esos venezolanos de sección que a través de su vida como abogado venezolano, litigante, graduado en la Universidad de los Andes, en el libre ejercicio desde 1972, más de 40 años de experiencia, especialista en derecho procesal, penal, civil y derecho constitucional, con diplomado en litigación penal internacional, un hombre de aquellos que siempre he dicho, hombres de sección entregados a la vida, pero a la vida por el amor a la patria. Se trata del doctor Carlos Ramírez López, queridísimo, muy nombrado como el doctor Ley en estos tiempos, insinceramente. Doctor, antes de que usted me diga darle la bienvenida, le voy a dar una anécdota que siempre hacemos en el programa de inicio. En una oportunidad en 1999, en diciembre, me dice nuestro Salón de la Fama, Luis Aparicio, allá en Caracas, me dice, mira, José Gregorio, le digo, no se trata de un venezolano de llegar a las grandes ligas. No tan solo eso, sino de estar verdaderamente en las grandes ligas. Ah, pero ya va, en las grandes ligas de la vida, donde pueda mantener el amor a su patria y representarla donde quiera que esté. Palabras de Luis Aparicio grandemente en ese día. Y por eso brindo el honor de su presencia y el privilegio y el agradecimiento acá, doctor. Bienvenido. No, muchas gracias, José Gregorio, por tan calurosa recepción que me haces y que me tiene un poco como anonadado, porque no creo que merezca tanto, pero muy agradecido. Todo venezolano que lucha por él, por la justicia y la libertad, debe estar siempre parado sobre la verdadera brecha y debe tener el reconocimiento, como dijo el Libertador, una oportunidad. No me importa más que sino el reconocimiento de mi país. Y entramos en materia. Realmente hay un tema que usted está dominando grandemente y que ha llamado la atención, porque ante la preocupación o la despreocupación de muchos venezolanos, de algún sector de venezolanos, en seguir permitiendo que se sigan perdiendo activos que son suyos, míos y de esta y las nuevas generaciones. Pareciera que el día a día, y está preocupado por lo urgente y necesario, pues se debía a la atención y lamentablemente politiqueros, gente común que maneja no solamente del régimen usurpador de Miraflores, sino de otros sectores que pareciera no importarle que cada vez que perdemos algo, es algo que le quitamos a un venezolano y a la vida de un futuro venezolano. Y por eso es importante la posición hoy con el tema de Cívico, porque Cívico no es de un sector ni un grupito, es de más de 30 millones de venezolanos. Y no es posible que un grupito permita que se nos vaya a arrebatar en los próximos meses sin nosotros hacer nada. Y sobre todo que hay mucha gente que desconoce el tema de ese venezolano en común, inclusive que está huyendo del país, y que es importante, como un hombre como usted, conozca al detalle de lo que está pasando y hacia dónde tenemos que ir. Sí, El canal es suyo y su programa también. bueno, realmente la situación que está atravesando Venezuela es caótica, como todos lo sabemos.
y dentro de ese caos, y como uno de sus más importantes componentes, está la amenaza contra el patrimonio que nos queda, que tenemos los venezolanos en el exterior, siendo el más importante de ellos precisamente Citgo, de lo que estamos hablando. Es una refinería, es un conglomerado de refinerías. Son 3 refinerías que están subsumidas en esta Citgo, que produce 50.000 litros de gasolina al día, etcétera, etcétera. Es como le dicen, la joya de la corona. Y nos las están quitando mediante un artificio engañoso, legal. ¿Cuál es ese artificio? Como sabemos, en Venezuela se produjo durante el gobierno de Chávez una serie de abusivas expropiaciones contra empresas extranjeras que pidieron resarcimiento de los daños que eso le causó y lo pidieron y lo plantearon ante el Tribunal de Arbitraje Internacional CIADI. Ese tribunal fue constituido mediante un tratado del cual Venezuela forma parte, en donde se establece que en caso de un conflicto entre inversionistas de un país y el otro país, ese conflicto, en vez de ser llevado a tribunales ordinarios, se ha llevado ante un tribunal especial que es de árbitros. Ese tribunal de arbitraje internacional se llama CIADI, son sus siglas en inglés, que pertenece al Banco Mundial. En ese tribunal CIADI fue demandada Venezuela por 60 casos diferentes. La defensa de los bienes, del patrimonio de Venezuela en el nacional e internacionalmente corresponde a un funcionario que se denomina Procurador General de la República, cuya designación y funciones aparecen establecidas en los artículos 247, 248 y 249 de la Constitución. En esas normas aparece que ese funcionario, procurador general, es designado por el presidente de la República con aprobación de la Asamblea Nacional. Esa autoridad que le da la Constitución es específica y única. Allí solamente se determina a esa persona, Procurador General de la República, cuyas funciones son defensa de los bienes e intereses patrimoniales de la República de Venezuela. Correcto. Entonces, ese funcionario, la última persona que fue designada bajo esas características constitucionales fue la señora Cilia Flores, que la designó Hugo Chávez como presidente y la aprobó la Asamblea Nacional, que estaba en manos del chavismo en aquella oportunidad. Esta señora renunció al cargo en marzo del 2013. Y en vez de que se procediera a designar su sustituto conforme a la regla constitucional, abusiva y arbitrariamente ella designó a un encargado. Ella hizo el papel de Asamblea Nacional y de presidente de la República, nombró a quien le dio la gana de nombrar, a un compadre de ella. Entonces, ese señor que ella nombró, Manuel Galíndez se llama, estuvo en el cargo casi un año. Ese señor renunció al año porque lo nombraron Contralor General y otra vez quedó el cargo vacante. Y para poder llenarse, en vez de llenarlo, como dice la Constitución, este encargado nombró a otro encargado. Entonces, de Procurador General pasamos a un encargado y de un encargado pasamos a un encargado del encargado. Si seguimos el hilo, nos damos cuenta que este encargado del encargado no tiene la autoridad que establece la Constitución para atender los juicios contra Venezuela. Y él fue el que atendió los juicios contra Venezuela. Fue el representante legal de Venezuela en esos juicios, fue este señor. Por tanto, no se necesita ser jurista
ni tener muchos conocimientos de derecho para darse cuenta que esa representación del país en esas demandas y en esos juicios fue ilegítima. Por lo tanto, lo que en ese juicio se produce o se produjo es nulo, porque Venezuela no tuvo defensa legal. Entonces, cuando se produce lo del gobierno interino y se nombra a Juan Guaidó como presidente interino en el año 2019, Juan Guaidó designa a un procurador interino también, que se llama procurador especial, fue el nombre que le pusieron, el doctor José Ignacio Hernández, un catedrático muy talentoso y de muchos méritos académicos, lo nombra de procurador especial. Este procurador especial comete el error, la equivocación de presentarse entonces ante el CIADI, ante el Tribunal CIADI de Arbitraje Internacional, y le dice, señor CIADI, yo ahora soy el procurador de Venezuela y es a quien le corresponde la defensa de esto a partir de ahora, con un certificado que le da su nombramiento en el 2019. Él no reclamó que del 2013 en adelante, hasta esos 6 años anteriores, que el proceso había transcurrido, gran parte y la parte más importante de los procesos habían transcurrido, son nulos, porque no había, repito, un defensor legítimo. Él no reclamó eso, sino que de aquí en adelante, como a mí me nombraron, yo soy el que va a ir a defender a Venezuela. Correcto. Eso es gravísimo error. Dio pie para que se mantuviera, incluso ni siquiera fue que lo admitieron a partir de allí. El CIADI dijo, no señor, aquí nosotros, el gobierno que nosotros reconocemos es este, este es el procurador. Y siguieron los juicios con el otro. De vez en cuando, este procurador interino intervenía a la vez que intervenía el procurador del gobierno de Maduro, el ilegítimo. Y hasta actuaban casi en paralelo. Una anécdota. Por ejemplo, en el juicio de ConocoPhillips, que es la de la deuda más alta con la que van a rematar 8.500 millones de dólares ahorita. En ese procedimiento, el CIADI dicta su sentencia y nos condena a Venezuela a pagar 8.750 millones de dólares. 8.700 millones de dólares. Una barbaridad. Y entonces se presenta el procurador de Maduro, el encargado, del encargado, y le dice al tribunal, mire señor tribunal, esa sentencia está equivocada, no son 8.750 millones de dólares, saquen bien la cuenta, eso es un error que ustedes tienen allí, son 8.500 millones de dólares. ¿Cómo? Dicen los jueces. Déjame ver, déjame sacar la cuenta. Y se aparece al otro día el procurador interino de Guaidó, el doctor Hernández, y dice, sí, yo también creo que hay un error en esos números. Ustedes están equivocados. ¿Cómo van a cometer ese disparate? No son 8.700 millones, son 8.500, caramba. Entonces los jueces agarran el expediente, déjame ver. Ah, no. Y ConocoPhillips, ni tonta que es, se presenta y dice, mire, señor juez, yo estoy de acuerdo, rebájenme los 200 millones de dólares. Claro, le queda limpio de polvo y paja nada menos que 8.500 millones de dólares, sin discusión. Entonces el juez, ¿qué hace? Los jueces del CIADI, es un tribunal de 5 jueces, agarran y dicen, bueno, nosotros no tenemos ni que sacar cuenta. Si la parte demandada del gobierno de Maduro, el procurador interino, dice que hay un error en 8.000, que son 8.500, la parte demandada a Venezuela, representada por sus dos partes, el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó, dicen que son 8.500, son 8.500. Firme, venga la sentencia, firmado, sellado, cúmplase. Esa es la primera terrible metida de pata del gobernador interino. Ah, no, pero continúa esta película. El señor procurador interino se va a su computadora, se sienta y escribe un tweet
gran éxito. Hemos tenido una victoria. Venezuela le hemos hecho que le rebajen 200 millones de dólares en la sentencia de ConocoPhillips. ¿Qué te parece? Qué desastre, qué desastre. Ese desastre te marca todo el resto del desastre que ocurrió allí. Por eso nos están rematando siglos. Pero hay más. Si estás asombrado, agárrate de la silla porque te vas a asombrar más aún. El señor José Ignacio Hernández, el catedrático, el profesor José Ignacio Hernández, procurador interino nombrado por Guaidó, antes de estar de este lado de la acera, antes de ser el abogado de la República nombrado por la Asamblea Nacional y Guaidó, había trabajado para dos de las empresas más importantes en estas demandas, para Crystal y para Owen, Illinois. Crystal nos sentenciaron por 1.400 millones de dólares y el señor José Ignacio Hernández fue contratado por Crystal antes del juicio, por supuesto, preparándose para el juicio, para que en el tribunal fuera y presentara un dictamen, una opinión jurídica como experto en derecho venezolano, de que Venezuela, debo hacer una aclaratoria antes de seguir con el cuento. Las expropiaciones de Chávez son las que causan los daños y perjuicios. Por lo tanto, la responsabilidad es del gobierno de Venezuela, el gobierno, el poder ejecutivo. Pero en vista de que el poder ejecutivo no puede ser demandado ni embargado, porque, tú sabes, no hay relaciones, no hay nada. Correcto. Entonces resulta, señor juez, que PDVSA es propiedad de la República de Venezuela. No importa que son dos figuras jurídicas distintas. Venezuela es una figura jurídica y PDVSA es una figura jurídica distinta, independiente, con sus propias directivas y sus propias reglas. Pero como el gobierno de Venezuela dirige a PDVSA, le saca plata del presupuesto, interviene en ella, son la misma cosa. Por lo tanto, esta es una tesis que en derecho se denomina alter ego. Es decir, aún teniendo dos personas jurídicas distintas, por lo tanto que una cosa no tiene que ver con la otra, son independientes. Sin embargo, cuando se demuestra que esta tiene poder sobre la otra, entonces esta responde por las obligaciones de la otra. Es decir, pusieron a PDVSA a responder por las obligaciones que generó por Chávez con las expropiaciones. Otra cosa terrible. Entonces, no bastó que esas sentencias se produjeran con un juicio nulo porque Venezuela no tuvo defensa legal. No bastó que la que causó los daños fue la República Bolivariana de Venezuela y que le cobraran a otra persona jurídica distinta como es PDVSA, sino que además embargaron las acciones de PDVSA sobre Citgo, una tercera empresa, una tercera persona jurídica, para cobrarse aquella sentencia irrita, nula. Es un cuadro de tragedia tan grande, tan horroroso, que uno no se explica cómo puede haber ocurrido y cómo nuestra defensa legal en manos del señor procurador interino haya podido dejar transcurrir. Entonces volvemos a esto. El señor José Ignacio Hernández había sido contratado por Crystal y por Owen, Illinois, dos de las demandantes, para demostrarle al tribunal que Venezuela y PDVSA eran la misma cosa y que por tanto podía embargar a PDVSA. ¿Qué le parece? ¿Qué tal, no? Bueno. Conflicto de intereses por todos lados, ¿no? Conflicto de intereses, prevaricación, etc. Radicalización. Entonces, bueno, yo vengo hablando de eso hace 5 años, mi apreciado amigo. En mis artículos de opinión, que hago uno toda la semana, en múltiples programas que me invitan de televisión y de radio y de cuántas cosas hay, yo vengo diciendo eso es un error, diciendo se debe pedir la nulidad de esos juicios porque Venezuela no ha tenido representación legal, se debe demandar la nulidad de esa sentencia, pero nunca se me hizo caso de eso, no se me hizo caso. Yo publiqué ayer
una carta que le envié a Guaidó y la puse en mis artículos hace 3 años, en donde le digo todo esto, donde le decía, señor Guaidó, se está haciendo mal, debe hacerse esto, esas sentencias son nulas, demándese la nulidad. Nunca se hizo, nunca. Ahora resulta que hace una semana, está establecido que el 23 de octubre, o sea, dentro de un mes, exactamente dentro de 2 meses, perdón, será el remate, que se va a rematar así. Entonces, una semana atrás, o dos, no sé, un poco tiempo atrás, no hace mucho, salió el presidente de PDVSA ad hoc, la PDVSA ahora del interinato, a cargo del ingeniero Horacio Medina, contrató unos abogados y metieron una demanda de nulidad de la sentencia. Ahorita, faltando 2 meses para el remate, dejaron perder todo ese tiempo. Y la figura bajo la cual se está haciendo esa acción es una figura de revisión que tiene el derecho norteamericano por el que aplica la Corte Suprema de Justicia de aquí de los Estados Unidos. El derecho de revisión, en inglés, right of certiorari, derecho de revisión de la Corte Suprema de Justicia. Aquí la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de decir, yo voy a mí me parece que aquello, mándeme ese expediente para acá que yo lo voy a chequear y a revisar. Eso existe. Pero de ese tipo de procedimiento, la Corte Suprema de los Estados Unidos solamente estadísticamente solo admite el 10%. El 90% ni lo miran, lo desestiman, porque son reglas muy estrictas. La Corte Suprema dice, imagínate, si yo me pongo a revisar todas las sentencias que hay en este país de 325 millones de personas, que hay 6 millones de conflictos, no damos abasto. Entonces cogemos las más importantes, las que nos parece necesario para... Y entonces, se sabe ahí, se trasluce, que Venezuela ha gastado en esos juicios, que no se ha tenido ningún resultado, 40 millones de dólares. 40 millones de dólares en bufetes de abogados y no se ha tenido un mínimo resultado favorable para el país. Bueno, ese es el terrible cuadro en el que estamos enfrentados ahora. Dentro de ese cuadro me aparece el tema de los trabajadores. Decido que para no agotar la paciencia de tus televidentes, vamos a cortarlo y te escucho a ti para continuar con el otro tema. Doctor, antes de entrar a esa materia de los trabajadores, que por cierto, grandes amigos como el hermano Iván y otros grandes amigos que tengo en la parte sindical de trabajadores de PDVSA, algunos me escribieron, me dijeron lo que supieron que lo iba a entrevistar, pero vamos a tocar ese tema ahorita, preocupados por la situación, sobre todo aquellos a quienes robaron su fondo de pensiones y toda esa historia que la vamos a contar y qué posibilidad tienen ellos en esperanza, porque algunos inclusive están muertos ya, ¿no? Y otros están muy enfermos, y que ya casi con mi esperanza pasando situaciones muy difíciles, esperanzados en ellos. Ahora bien, pero en virtud de todo este cuadro negro, oscuro y casi sin posibilidades de recuperarla, pidiendo al Dios Padre que nos ayude y realmente pueda haber una luz al final del túnel, ¿no? En todo caso. Un milagro. Ojalá que sea. Pero hay una cosa clara, doctor. Definitivamente Venezuela está en total indefensión. Hay un vacío de poder, hay un vacío institucional, claramente. No hay un representante constitucionalmente hablando que pueda defender los intereses del país. Lo han hecho mal, usted mismo lo ha dicho, una mala defensa en todo esto, no solamente en sitio, en monómeros, en fin, en todo lo que se ha representado, hasta en el Esequibo, bueno, en todas esas materias que entendemos de interés nacional, no hay realmente en este momento una autoridad que represente y defienda el Estado. ¿Qué nos corresponde entonces? A hombres como usted, como muchos de nosotros preocupados por esa situación, emprender ese camino difícil, sí, porque no es fácil, pero sí pegar ese último grito, como dicen por allá, y dijo una vez un hombre, un dirigente colombiano,
que dijo siempre que valía la pena elegir una bandera, así sea en el abismo, por encima de las 100 caídas. ¿Se acuerda de Gaitán? ¿No? Claro. Pues hoy nos toca elegir nuestra bandera de lucha, así sea en el último hálito, pero que nos permita realmente defenderla. Hay ese escenario, hay esa posibilidad, no solamente con los trabajadores, la gente del pueblo quiere saber. La gente está hastiada de la lamentadera, de la quejadera, de los politiqueros. Hay posibilidades que no sigamos. Bueno, la pidiendo esto y esperanzados de que meta su mano. Pero la esperanza terrenal, digamos, está por ahora en manos de una gente que está actuando en política en nuestro país, que yo creo en ella, en María Corina Machado, es la única que le he visto de todo este cuadro político que tenemos ahora, la posibilidad de agrupar a su alrededor gente, proyectos, actividades que puedan rescatar el espíritu de lucha democrática de los venezolanos para restituir, porque de resto, que caiga un rayo en el centro de Miraflores y parta en dos a Maduro, es lo que nos queda. Esa se la compramos los millones, el mayor número. En primer lugar, eso. Yo pongo ese orden más bien. Ojalá que sea, porque realmente no es fácil. Y sobre todo esos más de 20.000 trabajadores petroleros que han cifrado no solo primero la esperanza en el Dios, pero la confianza y su intersección para ver cómo pueden recuperar y no perderlo todo. Ya hábleme de los trabajadores. Vamos a ver. Perdón, ¿me dijiste? Háblame de los trabajadores. ¿Qué posibilidades de intención o acción puede haber? Por lo menos para que no se vayan con todo y ellos no queden sin nada. Yo me he planteado, cuando me dijeron esta cosa, ya al borde del abismo, estamos a 2 meses de que le quiten SIGO, que es la única esperanza que hay en estos momentos para recuperar sus prestaciones y sus derechos laborales, e incluso su fondo de pensiones y todas esas cosas. Es muy corto el tiempo. Yo he tomado las siguientes iniciativas. Primero, busqué y obtuve una reunión telefónica con la presidente de la Asamblea Nacional, la diputada Dinora Figuera. Le planteé el tema. Le dije, mira, esto está en esta situación. Ella me oyó con mucha atención, fue muy amable. Una reunión así como la estamos hablando nosotros, de larga. Ella me pidió que le explicara con detalle, le expliqué con detalle la situación y le expuse lo que me pidió, mi opinión, que podía hacerse. Yo le di mis opiniones, me pidió que le pasara, le resumiera eso por escrito, le pasé eso por escrito. Eso ocurrió la semana pasada. No he tenido información de que haya ella hecho con eso. Confío en que algo deba hacer o debe estar haciendo. Y confío y espero que eso sea así. ¿Por qué? Esta lucha por esos derechos de los trabajadores solo no es posible llevarla a cabo, menos en tan corto tiempo. La única posibilidad que tienen ellos es salvar SIGO o pegar sus reclamos a SIGO, bien sea que se salve SIGO o que no se salve, pero que se quede pegado a SIGO, que si la rematan, con ese remate se va también estos derechos de los trabajadores. Porque lo que yo he dicho, no es justo, no es posible, no es legal que estas empresas rematen SIGO, se lleven sus activos y no se lleven los pasivos. La empresa debe esas grandísimas sumas de dinero a los trabajadores. Es más, cuantificándolas mentalmente, esas cantidades de dinero son superiores a lo que vale SIGO, porque hubo tanta irresponsabilidad de los gobiernos que han llegado a Venezuela en el manejo de la industria petrolera, que a partir del pito infame de Chávez del 2002-2003, que votó a aquellos montón de trabajadores
y los echaron de sus casas allá en la urbanización Los Semerucos, ¿te acuerdas? Que los sacaron a punta de bombas y tiros y a los niños se los sacaron de los colegios. Aquella hecatombe, a partir de allí, a todos esos trabajadores y los votaron, los despidieron, no les dieron nada. Y el fondo de pensiones, eso que se robó el bandido este de Yaramendi, que se robó 500 millones de dólares de gente que dejó su plata allí para cuando se retirara poder tener suficientes medios o recursos para vivir. Y el hombre este se los robó. Y las prestaciones de los trabajadores que posteriormente a eso han sido despedidos de la empresa. Entonces, y que no han visto ninguna posibilidad de cobrar su dinero, porque es que el sudor de su frente de años de trabajo, no es que se lo regalen, no es que le regalen un bono, es el producto de su trabajo. ¿Cómo hacer para reclamar eso? Fíjate las dificultades que tenemos. Uno, tenemos que cuantificar esa suma, qué es lo que le deben a cada quien después de 20 años de haber ocurrido los hechos. Dentro de 20 años de haber ocurrido. Eso no es fácil. Segundo, tenemos un sindicato legal, el que preside Iván Freite, el esforzado líder sindical Iván Freite. Tiene ese sindicato de trabajadores petroleros, etcétera, del estado Falcón. A ese sindicato del estado Falcón se le están sumando los del sindicato del estado Zulia, porque los de Falcón tienen cómo demostrar su legalidad y ellos no, los del Zulia. Entonces llegaron entre ellos en estos días a un acuerdo de que todos se van a subsumir dentro del sindicato que preside Iván Freite. Todos vamos a reclamar en nombre del sindicato que preside Iván Freite, aún siendo los del Zulia, porque es el que tiene la representatividad legal en estos momentos. La idea mía era, o es, pues vamos a ver si alcanza el tiempo. Primero, una acción parecida a la que hizo Horacio Medina, que te conté ahorita, correcto, sí. el Rey of Cerciorari, pero ya esta la hizo, y después que la hizo me puse a pensar, pero estas dificultades que hay de que solamente son recibidas el 10%, el 90% las rechaza. Si nos metemos en esto, vamos a hacer un gasto de esfuerzo en meternos en esto y no lo rechazan, más bien vamos a esperar el resultado de esa que ellos metieron para no desgastarnos allí. Pero también hay otra posibilidad, que es la que hasta ahora me ha parecido mejor. Bueno, hay la posibilidad de demandar también nosotros la nulidad de las sentencias por las que condenaron a Venezuela, llegar allá y decirle con el argumento al juez de Delaware, decirle, señor juez, aquí en Estados Unidos, mira, yo tengo aquí una notica. En Estados Unidos, desde el año la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos asumió lo que se llama jurisdicción original. Cuando el demandado es un país, el caso no le corresponde a un tribunal de distrito como este de Delaware, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Y este tribunal que conoció es un tribunal de distrito, en vez de haber llevado el juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, el juicio es nulo. Sería un razón todavía plantearlo. Y el otro posibilidad es el razonamiento siguiente. Esas sentencias con las que están ejecutando son lo que se denomina el fruto del árbol envenenado, que fue una teoría, una tesis que se construyó aquí en los Estados Unidos, en la justicia norteamericana, en 1920. ¿Qué pasó en esa oportunidad? Unos funcionarios policiales se llevaron preso a un empresario por estar cometiendo fraude fiscal. Y las pruebas se lo llevaron preso y lo presentaron en el tribunal. Y las pruebas que le llevaron al juez fue los libros de contabilidad de la empresa. El juez se pone a ver que los libros de contabilidad de la empresa en verdad acusan al hombre,
Pero dice, ¿y quién autorizó a ustedes para meterse a esa empresa a sacar esos libros? Ay, no, nadie. Ay, nosotros sabíamos que... Ah, no, entonces, la prueba ilícita, obtenida ilícitamente, no puede dar lugar a una actuación jurídica, a una actuación legal. Son fruto de un árbol envenenado. Extraordinario Entonces, recurso sería ese. exacto, 1920 y desde entonces se aplica. Entonces, ese argumento serviría para pedir la nulidad de la sentencia ante el mismo tribunal de distrito, decirle, señor juez, esa sentencia que usted está dictando ha dictado en contra de Venezuela son producto del árbol envenenado, porque son juicios llevados por quien no tenía la representación legal del país. No fue el procurador general, fue un encargado. Y por lo tanto esos juicios son nulos, porque no puede entenderse que es jurídica, tiene valor jurídico, una sentencia de un juicio en donde la parte demandada no ha tenido defensa legal. Fruto Doctor Carlos, ya para finalizar, porque el tiempo nos castiga, ¿no? Como dicen por allí. Sabemos que tendremos una gran oportunidad porque hemos estado muy preocupados realmente en hacerle seguimiento a esto. Tras esta clase magistral muy clara y que la entienden a todos los niveles porque sabemos que es así, para mí me da fe y confianza que si caminamos rápido podemos tener, por lo menos paralizar esa acción vil que se pretende hacer, no es contra Cinco y PDVSA, sino contra los venezolanos, definitivamente. Ok, vamos ya a la fase final de la entrevista maravillosa, este conversatorio con el doctor Carlos Ramírez León, el doctor León. López, perdón. Oh, Dios mío, se me escapó eso. ¿Qué pasó? Estaba emocionado, doctor, porque usted tiene algo como primicia dar para cerrar este banquete que nos hemos dado y con mucha fe en la defensa de la empresa de todos los venezolanos cívicos. ¿Qué nos tiene allí de joya maravillosa para que en todo el mundo retumbe que hay una vía grande, una salida? Hay una vía que, como digo, es la bala de plata, que consiste en que el presidente de PDVSA, que será la persona que pueda reconocerle los derechos a los trabajadores, se los reconozca, porque él es el presidente de PDVSA, de la que reconoce Estados Unidos. Entonces, si él le reconoce, se hace un documento público, firmado ante un notario público aquí en Estados Unidos, donde en nombre de la empresa, de PDVSA y, por tanto, de Citgo, en los derechos de los trabajadores, estos que estamos representando y todos los trabajadores en general, que no les han sido pagados, sus prestaciones sociales, su fondo de pensiones, todo el dinero que les deben, se los reconoce. De manera que un documento de esa naturaleza público, sea quien sea que remate CID, va a tener que entenderse con ese pago de los trabajadores. Ahí tendrían Depende entonces de Horacio Medina, que se ponga la mano en el corazón, que recuerde que él fue líder gremial de los trabajadores también, de trabajadores petroleros, y no deje pasar la oportunidad de darle esa posibilidad de vida a los trabajadores petroleros, que le firme un acuerdo reconociéndole sus derechos. De hecho, doctor, es una oportunidad de reivindicarse al país, porque sí, está bien, los errores ya cometidos, la mala praxis, la mala práctica de no haber encabezado las cosas a tiempo, creo que este sería, quizás no el todo, pero muy importante, sobre todo por el padecimiento de miles de trabajadores, que no son ellos nada más los 20,000, 30,000, sino los que de ellos dependen, que se multiplican más, y es importante. Yo creo que es una labor más que inclusive de acción jurídica, legal, es humana, es humanitaria. Yo sé que Horacio va a ver este programa y yo pues le hacemos esa invitación, ojalá que aparte sus intereses personales, los de él y los que están en el entorno, no lo voy a juzgar por eso en ese sentido, simplemente cumpla con el país
cumpla con los trabajadores, cumpla a los venezolanos, que están muy golpeados en el día de hoy en esta crisis humanitaria. Y no me quiero despedir, doctor, con unos minutos importantísimos sobre un tema que usted ha dominado y que no lo quería traer, pero está en el tapete. El tema de la Corte Penal Internacional. Siguen los abusos de los derechos humanos, la violación el tema de delitos de lesa humanidad contra los venezolanos, y hoy más que nunca, en este escenario electoral, de los dirigentes afuera, luchando por la causa libertadora, el régimen de Maduro, en vez de ceder, hace todo lo contrario, más persecuciones, más presos políticos, más agresiones. Bueno, en fin, todo lo que usted sabe ya que está aconteciendo el día a día. En estos días, en el día de ayer, para ser exacto, el doctor Tony Marval, el presidente del TCJ legítimo en el exilio, le decía ayer, pegó un grito de auxilio, pues diría yo así, a la Corte Penal Internacional para que actúe rápidamente en consecuencia por lo que está pasando. ¿Cómo ve usted eso y qué llamado haría también a ello? Bueno, la Corte Penal Internacional no es un organismo que se caracteriza por actuar rápidamente. Es un elefante con con paticas de plomo. Los juicios allí son lentos. Sin embargo, con todas esas dificultades que hay, eso va muy bien encaminado, porque el fiscal actual, el doctor Karim Khan, ha llevado sus cosas muy bien. Él terminó su las investigaciones tienen una fase allí en las reglas de procedimiento. Él terminó su fase de investigaciones preliminares, la terminó la fiscal anterior, Fatou Bensouda, después de tantas críticas que se le hicieron, y le entregó las actuaciones al doctor Karim Khan. Karim Khan avanzó, terminó el lapso de investigaciones preliminares, se lo entregó dentro de la Corte Penal Internacional. Hay un tribunal que es el que controla las actuaciones del fiscal, que se llama Sala de Cuestiones Preliminares, y esa Sala de Cuestiones Preliminares autorizó entonces al fiscal para que continuara con la segunda fase de investigaciones, que es un poco más profunda y donde el fiscal puede incluso ordenar que se le comparezcan testigos y hasta pedir órdenes de arresto contra cualquier persona, funcionario público, presidente, ministro, lo que aparezcan allí involucrados en actos terribles. En esa etapa está. Pero eso tiene que llevarse, no es como un tribunal de un país interno, que un juez va y firma una orden y ya, eso es otra cosa diferente, pero va muy bien encaminado. Eso sí les puedo decir. Yo fui crítico, he sido crítico de las actuaciones de la Corte Penal Internacional durante mucho tiempo y verdaderamente me desesperé por su lentitud, pero en este caso puedo afirmar que las cosas van lentas, pero van seguras. Gracias a Dios. Esa es una palabra que pueda levantar. Yo he dicho, doctor, con todo respeto, siempre yo lo anuncié desde que llegó el fiscal Karim Khan y lo denominé la acción judicial internacional libertadora. Porque a lo que sí verdaderamente le tiene miedo, pavor, al régimen de Maduro es a la Corte Penal Internacional. Hoy se está viviendo, hoy mismo, el temor de Putin, que no asistió al BRICS, ¿no? Por temor a que los estuvieran allá en Sudáfrica. Correcto. Correcto. Y eso es bueno, ese mensaje para no solamente los políticos venezolanos. La justicia va a alcanzar a todo aquel que ha infringido en ella. Correcto. De un lado, de otro lado, venga de donde venga. Yo tengo mucha fe en eso, ahora, tanto la divina como la terrenal. Pero hay algo importante que el pueblo venezolano debe confiar, que esa justicia, porque muchos en verdad, yo lo seguí mucho a usted cuando tocó muy duro la Corte Penal, yo me he mantenido defendiéndola siempre con otro grupo de venezolanos, con Tamarazú o con otros que nos hemos conectado para seguir impulsando eso allí. Y yo le he dicho a muchos, tenemos que seguir impulsando y hacer ruido para que los venezolanos tengan por lo menos la esperanza clara que por allí pudiera venir el desenlace final de la caída del régimen. Y eso estaría obligándolos a ellos a tener, no que solamente a negociar su salida, sino a cumplir con la justicia que le estaría esperando, y ahí sí empezaríamos el proceso de transformación política, el verdadero cambio que merece Venezuela, ¿no? E ir realmente a esa Venezuela que anhelamos todos en libertad, en paz, en justicia. Pero para mí sigue siendo, y para el Movimiento de Salvación Nacional y toda esta organización que la formamos, más de 27, 25 organizaciones,
es la acción judicial internacional libertadora a través de la Corte Penal Internacional. Y finalmente, ahora no me lo voy a perder, no lo puedo escapar, no lo puedo dejar ahí, doctor, y disculpe el tiempo suyo. Viene también un episodio, y lo dije en un programa mío también, el siguiente, la controversia con el caso del Esequibo. Aparecen 135 títulos, 135, porque siempre he sido defensor e investigador como escritor, como historiador, que me he caracterizado. Y digo 135 títulos que demuestran que el Esequibo, la soberanía sobre el Esequibo es de Venezuela. Y estamos en una etapa crucial ante la Corte Interamericana de Justicia, ¿pero sí? ¿No? Corte Internacional de Justicia. Que no debería tener cálculo político. Yo siempre tengo como lema, mi mapa de Venezuela incluye el Esequibo que no es. ¿Cómo estamos ahí, doctor? Sí, la Corte Internacional de Justicia, que también funciona en La Haya, esta es una corte que resuelve conflictos entre países, distinto a la Corte Penal Internacional, es otra cosa. Está llevando este caso. Lamentablemente Venezuela en un principio estuvo muy mal, digamos, inducida, porque el gobierno de Maduro, que es el que está interviniendo allí como oficial en nombre del país, primero se planteó que no iba a intervenir porque desconocía la autoridad de la Corte Internacional de Justicia para ese tema. También sobre eso yo he hecho unas investigaciones y he escrito bastante sobre eso, he publicado varios artículos. Y cometió el error, incluso el gobierno interino también cometió el error en aquella oportunidad, yo me acuerdo que Guaidó tuvo una posición y Julio Borges, que funcionaba como ministro de Relaciones Exteriores, como canciller de Guaidó, tenía otra completamente diferente de no asistir a Guaidó era no asistir a las audiencias de la Corte Internacional de Justicia y el otro decía que sí. Porque entonces el gobierno de Maduro dijo que no iba a reconocer la autoridad y lo que mandó para allá fue a Jorge Arreaza y a Delcy a representar, mientras que Guyana estableció un team de abogados, de los mejores abogados del mundo, de un grupo de abogados de distintos países, que unos eminencias, unos juristas, y además pagados por ExxonMobil, que el mismo gobierno el gobierno de Guyana publicó la información de que ExxonMobil pagó 15 millones de dólares, dio para pagar a los abogados. Y ellos estaban, claro, están extrayendo petróleo de la zona venezolana. Claro. Entonces, allí hay una mezcla de intereses de todo tipo, incluso de narcotráfico, porque todas las maneras de escape y de transporte fluvial y marítimo están confluyendo en la zona. Entonces, allí hay una mezcla de intereses de todo tipo. La posesión física del territorio. En aquella oportunidad, cuando el Caldas, ¿te acuerdas? Claro. Que allí fue la única manera, la única oportunidad en que Venezuela mostró fuerza, mostró determinación de defender como se debe defender, por la historia de que Fidel Castro apoyó completamente al gobierno guyanés como un socio. ¿Ah? Eso es correcto. Y eso se lo transmitió al gobierno de Chávez. Chávez también protegió a esa división del territorio venezolano. Y esto también, Maduro no va a ir contra lo que ha determinado Cuba. Solamente están haciendo allí una apariencia. Pero, y no se ve una defensa fuerte jurídicamente de parte nuestra, pero además, ese territorio está completamente ocupado por Guyana. Está ocupado por Guyana. Y lo que es China tiene el 30% de inversión en un fondo para extraer petróleo de la zona. Está China, está ExxonMobil y están otros intereses sacando petróleo y beneficiándose. Y no tenemos el territorio, no lo tenemos ocupado por venezolanos ni por Venezuela. Entonces, allí la situación es extremadamente compleja.
No es fácil que con una sentencia, suponte que tengamos una sentencia de la Corte Internacional de Justicia como debiera dictarse, que es territorio venezolano, nos tocaría ir a meternos, a desocupar de esta gente que está allí haciendo de todo y meternos. Yo lo veo sumamente difícil, no imposible, pero ante la problemática que hay en el país, de este lado del escenario que hemos estado conversando hasta ahorita, para ver trasladarnos al territorio del Esequibo, yo lo veo muy difícil, mi querido amigo. Sí, lamentablemente se ha generado un tema de cálculos políticos que viene haciendo un gran daño, no solamente a la vida del venezolano, sino seguir perdiendo territorio, que hemos perdido, bueno, la cantidad que perdimos con Colombia, el 44% del territorio venezolano lo perdimos, primero con Colombia, y ahora podemos poder perder con el Esequibo, y reduciéndonos cada día más. Es triste, y realmente tenemos un compromiso todos de cómo responderle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a esta y las nuevas generaciones con pedacitos, sobre todo los venezolanos que se encuentran afuera, que no son venezolanos de primera, porque no hay mejor que tu patria, que es la propia patria donde nació, y que puedan desconectarse definitivamente con Venezuela, ¿no? Y sacársela hasta del corazón, que eso sería lo triste. Por eso, gracias por estar con nosotros. Usted es de esos venezolanos que sirve de ejemplo y ojalá que siga siguiendo por muchos largos años a muchos venezolanos que están afuera, sobre todo, ¿no? Y desde luego los que estamos acá, de sentir el amor por Venezuela, por sentir la defensa, no solamente de ella, sino seguir creyendo en que este es el mejor país, como diría un buen maravino, el mejor país de la bolita del mundo. Ojalá que lo sintiéramos que tal. Que Dios me lo bendiga, doctor Carlos. Realmente agradecido eternamente. Esta es su casa para cuando usted guste, pues seguir dirigiéndonos y enviando esos maravillosos mensajes a todo el pueblo venezolano dentro y fuera de él. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima entrega. Y recuerde, como siempre les digo, que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Venezuela, caminemos hacia la justicia y a la libertad en todo. Muchas gracias.